Hola, mi querido amigo, explorador de las profundidades del corazón humano, donde las promesas se rompen y las verdades se tejen en el telar del tiempo. Permítete sumergirte en esta historia, un relato que, te lo aseguro, te oprimirá el pecho con su injusticia y luego te elevará con la fuerza inquebrantable de la dignidad. Porque hoy desvelaremos el amargo momento en que Sofía, una joven madre que luchó contra viento y marea por su hija, se vio obligada a presenciar al hombre que prometió regresar y jamás lo hizo, brindar por una nueva vida, una nueva familia que él había construido sobre las ruinas de su pasado, sin saber que su propia sangre, su pequeña Luna, estaba allí, una silenciosa y conmovedora testigo, el grito más desgarrador de su traición. Sofía Vargas se movía por los laberínticos pasillos del hospital público, con la misma familiaridad que un fantasma transita su antiguo hogar. Sus manos, pequeñas pero fuertes, curtidas por los innumerables turnos de noche en la lavandería del hospital y por las horas dedicadas a cuidar a su abuela enferma, sostenían una pequeña bolsa de tela con las pertenencias de su hija, Luna. Su apariencia era la de una mujer que vivía al límite. El uniforme de lavandería, ya desgastado por los lavados y el uso constante, colgaba laxamente de su figura delgada, revelando el cansancio acumulado en sus hombros. Sus zapatillas deportivas, antaño blancas, ahora lucían un color grisáceo por el trajín diario, y el hilo suelto en la costura de su manga izquierda era un detalle que ella, a menudo, se mordía para intentar arreglar. El cabello oscuro, siempre recogido en una cola de caballo baja, dejaba al descubierto un rostro que, a pesar de sus apenas 28 años, ya mostraba finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, grandes y de un color miel que, en momentos de tristeza, se oscurecían hasta parecer casi negros. Su rutina era un ciclo incesante de sacrificios silenciosos. La lavandería. Allí, entre sábanas manchadas y batas quirúrgicas, Sofía lavaba y doblaba la ropa con una eficiencia casi mecánica, su mente siempre en otro lugar, en las facturas que se acumulaban, en los medicamentos de su abuela, cuyo alquiler del pequeño departamento cada mes era más difícil de pagar, y sobre todo en Luna, su pequeña de 5 años, cuya alegría era el único bálsamo para su alma. Su departamento, un diminuto espacio en un edificio antiguo, con paredes desconchadas y una humedad persistente, era su santuario. Los juguetes esparcidos por el suelo y el olor a sopa caliente eran los únicos lujos que podía permitirse. Recordaba vívidamente un comentario de una enfermera jefe, una mujer alta y robusta con una voz que cortaba el aire. «Sofía, ¿sigues aquí tan tarde? Deberías conseguir un trabajo de verdad, algo que te dé una vida de verdad. Este trabajo es para gente sin aspiraciones, ¿no crees? Con esa niña que mantener, deberías ser más práctica». Sofía sintió el calor subir por su rostro. Sus manos apretaron la pila de sábanas que sostenía, y su respiración se volvió superficial. Tuvo que morderse el interior de la mejilla para contener una respuesta, para evitar que el nudo de humillación en su garganta la sofocara. Las miradas condescendientes, los susurros a sus espaldas, la invisibilidad a la que la sometían, eran un veneno lento que amenazaba con corroer su espíritu. Pero detrás de la apariencia de la humilde trabajadora de lavandería, Sofía Vargas poseía un intelecto brillante, una memoria fotográfica asombrosa y una intuición aguda para los detalles más pequeños. Una herencia de su padre, un ingeniero informático brillante que había fallecido joven y que le había enseñado a ver el mundo como un código, donde cada anomalía es una pista. Desde niña podía detectar un error en un sistema con una rapidez que asombraba a quienes la conocían, o prever el siguiente paso de una cadena de eventos con una precisión escalofriante. Era un tesoro oculto, una mente excepcional atrapada en la precariedad, un diamante sin pulir en medio del carbón. Solo su abuela, ahora postrada en cama, conocía esta faceta de Sofía, la verdadera Sofía. En ocasiones, su abuela, con una lucidez sorprendente, le susurraba:
No dejes que el mundo te defina, mi niña. Tu mente es un universo. Úsala para encontrar tu propio camino, para construir tu propia verdad. Y Sofía, aunque a veces se sentía abrumada por la dureza de su realidad, atesoraba esas palabras, un secreto confort en su solitaria lucha. Esa habilidad, esa capacidad para ver lo que otros no veían, era una fuerza latente, esperando el momento adecuado para desatar su poder. Marcos Herrera, el padre de Luna, era el centro de la tormenta. 5 años atrás, había prometido a Sofía que regresaría, que la esperaría, que construirían una vida juntos. Era un joven apuesto, ambicioso, que acababa de recibir una beca para estudiar en el extranjero. Su despedida había sido un torbellino de promesas susurradas bajo la lluvia, de lágrimas y de un futuro imaginado. Pero Marcos nunca volvió. Sus llamadas se hicieron esporádicas, luego cesaron. Sofía, embarazada y sola, tuvo que afrontar la realidad de su abandono. El tiempo pasó, y con él la esperanza de su regreso se desvaneció, reemplazada por el dolor y la necesidad de sobrevivir por Luna. Marcos, por su parte, se había transformado. En el extranjero había conocido a Valeria del Valle, la hija de don Ernesto del Valle, un magnate tecnológico de inmensa fortuna y de una influencia que se extendía por todo el continente. Valeria era la personificación del lujo, impecablemente vestida. Su risa era un sonido de campanillas huecas, sus ojos fríos y calculadores. Su padre, don Ernesto, era un hombre implacable, con una mirada gélida que podía congelar el alma. Para ellos, Marcos era un hallazgo, un joven brillante y ambicioso, al que podían moldear a su antojo. Habían borrado su pasado, lo habían pulido, lo habían transformado en el heredero perfecto para el imperio tecnológico de los del Valle. Los rumores sobre el pasado de Marcos, sobre una novia de juventud sin importancia, eran desestimados con una risa condescendiente. Pobre muchacho, seguro esa chica solo buscaba aprovecharse de su talento. Había dicho don Ernesto una vez, mientras Marcos asentía, su rostro impasible. Marcos se había convertido en un reflejo de ellos, una máquina de ambición sin alma, sus ojos, antes cálidos, ahora velados por el brillo del dinero y el poder. La arrogancia, el clasismo y la traición eran su nueva bandera, y Sofía, Luna y su pasado habían sido convenientemente olvidados, borrados de su memoria como un dato irrelevante en un disco duro. Un día, el destino, con su ironía cruel, cruzó sus caminos. Luna, la hija de Sofía, se puso gravemente enferma y tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Su pronóstico era reservado, su pequeña vida pendía de un hilo. Sofía, desesperada, acudía a su lado cada minuto que su trabajo le permitía. Una tarde, mientras Sofía intentaba consolar a Luna en la habitación del hospital, el doctor entró con una noticia esperanzadora. Un nuevo tratamiento experimental, desarrollado por una prestigiosa fundación tecnológica, podría salvar a Luna. Pero el costo era astronómico y los cupos limitados. La fundación era la Fundación del Valle, la misma que don Ernesto y Marcos dirigían. Sofía, en su desesperación, se dirigió a las oficinas de la fundación para rogar por un cupo para Luna. Sabía que las probabilidades eran mínimas, que su humilde condición no le daría acceso a ese mundo. Sentada en la imponente sala de espera de mármol pulido, rodeada de obras de arte contemporáneo y con el eco de conversaciones sobre millones y fusiones empresariales, Sofía se sintió más invisible que nunca. Su uniforme de lavandería, sus zapatillas desgastadas, contrastaban brutalmente con el lujo que la rodeaba. Recordó las palabras de la enfermera. No hay esperanzas para los de abajo. El calor subió a sus mejillas, su garganta se cerró. Quiso huir, pero la imagen de Luna, pálida y frágil, le dio fuerzas. «Por Luna», se dijo, «por mi hija, por ella puedo soportar cualquier humillación».
De repente, una figura familiar emergió de uno de los despachos. Era Marcos. 5 años, pero sus rasgos eran inconfundibles, aunque ahora pulidos, elegantes, fríos. Iba vestido con un traje de diseñador, su cabello impecablemente peinado. A su lado, Valeria, la mujer de las fotos en las revistas, y detrás de ellos, don Ernesto, con su mirada de hielo. Marcos la vio. Sus ojos se encontraron, y por un instante, un destello de reconocimiento, una chispa de pánico, cruzó el rostro de Marcos. Pero fue fugaz. Luego, su mirada se endureció. Se volvió indiferente, como si viera a una completa extraña. «Disculpe, señorita, ¿está esperando a alguien?», preguntó Marcos, su voz extrañamente formal, desprovista de cualquier calidez o familiaridad. Una bofetada helada. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Su corazón se encogió, una punzada de dolor tan agudo que le dobló el cuerpo. «Marcos», susurró, su voz apenas un hilo. Las lágrimas, antes contenidas, amenazaron con desbordarse. La traición, la burla, la indiferencia de quien había sido su amor, todo se agolpó en su pecho. Valiéndose de cada gramo de dignidad que le quedaba, se puso de pie, su voz firme a pesar del temblor en sus labios. «Soy Sofía Vargas. Vine por un cupo para mi hija en la fundación. Se lo ruego, mi hija se está muriendo». Marcos, con una expresión de hastío, se volteó hacia Valeria. «Valeria, encárgate de esto. Que le den el formulario estándar». Valeria la miró con desdén. «Disculpe, señorita, nuestra fundación es para casos extraordinarios, no para cualquiera. Las plazas son limitadas». Don Ernesto, con una sonrisa cruel, añadió: «La vida es dura, jovencita. Hay que saber dónde está tu lugar, y el tuyo, claramente, no está aquí». Sus palabras fueron un cuchillo en el corazón de Sofía. El ara sintió el ardor en sus mejillas. Su respiración se volvió superficial. «Aquí está, la prueba de su desprecio, de su olvido. Ni siquiera me reconoce, o finge no hacerlo. Y Marcos, oh Marcos, ¿cómo pudiste caer tan bajo? Esto no es solo por mí, es por Luna, por nuestra hija, a la que no conocen y a la que niegan. Voy a luchar, por ella, por la verdad, cueste lo que cueste. No solo por el cupo, sino por la justicia». Esa noche, Sofía no durmió. Su monólogo interno fue un torbellino de desesperación y una determinación férrea. Las imágenes de Marcos, frío e indiferente, de Valeria, altiva y cruel, de don Ernesto, calculador y despiadado, se repetían una y otra vez en su mente. Me han tratado como si fuera basura. Me han negado la ayuda para mi hija. Y él ha fingido no conocerme. ¿Cómo pudo borrarse mi existencia tan fácilmente? ¿Cómo pudo borrar a Luna? No, esto no es solo por un cupo en la fundación. Es por su hipocresía, por su farsa, por el daño que me hicieron y que ahora le están haciendo a Luna. No voy a permitirlo. Voy a desenterrar la verdad, toda la verdad, sobre él, sobre ellos, sobre su imperio tan perfecto. Hay algo más, lo siento en cada fibra de mi ser. Su prisa por borrarme, su crueldad, esconde algo, un secreto, y lo descubriré, por Luna, por mi abuela, por mí misma». La determinación se asentó en ella como un bloque de hielo, frío y duro, transformando el dolor en una fuerza imparable. Sus manos temblaban al recordar la indiferencia de Marcos. Su voz se quebraba al pensar en la fragilidad de Luna. Pero cada emoción, cada lágrima, se convirtió en un motor para su propósito. La investigación de Sofía comenzó en secreto, con la misma meticulosidad que aplicaba para detectar un error en un algoritmo. Bajo el pretexto de consultar archivos médicos antiguos para un proyecto de lavandería, Sofía se sumergió en la vasta biblioteca del hospital, un lugar polvoriento que nadie solía visitar. Sus ojos, acostumbrados a encontrar patrones,
se posaron en viejos registros de pacientes, en expedientes de donaciones, en listas de personal. El zumbido tenue de las máquinas de lavado en la planta baja era el único sonido que rompía el silencio de las madrugadas, mientras Sofía devoraba cada documento, cada nota al pie. El aroma a papel viejo y a desinfectante llenaba sus fosas nasales, una fragancia de misterio y revelación. Descubrió anomalías en las donaciones a la Fundación del Valle, transferencias de dinero que no encajaban, y la desaparición de ciertos expedientes de pacientes vinculados a una clínica de fertilidad que don Ernesto había fundado décadas atrás. Sofía sentía que las piezas de un rompecabezas oscuro empezaban a encajar. Su mente, entrenada en la lógica y la programación, buscaba las inconsistencias, las lagunas en la narrativa pública de los del Valle. Los obstáculos no tardaron en aparecer. La enfermera jefe, que ya la detestaba, la vigilaba con más celo. «Sofía, ¿sigues aquí tan tarde? Demasiado tiempo en los archivos, ¿no crees? Mejor vuelve a tu trabajo, que los baños no se limpian solos». Su voz era un látigo. Sofía siempre tenía una excusa preparada, una sonrisa forzada, pero su mente analizaba cada palabra, cada mirada de la enfermera. Era la paranoia de los del Valle que se filtraba hacia abajo. La frustración la asaltaba en momentos. Una noche, mientras intentaba descifrar un expediente médico antiguo, la letra ilegible y la información incompleta la desesperaron. «Esto es inútil. ¿Cómo puedo encontrar algo que ellos han escondido tan bien durante décadas?», pensó, las lágrimas nublándole la vista, la cabeza palpitándole por el cansancio. La imagen de Luna, su pequeña, pálida y luchando por respirar, apareció en su mente, y con ella la fuerza renovada. «No puedo rendirme. Luna se merece la verdad, y yo merezco mi dignidad». Sus manos, expertas en la delicadeza, manejaban ahora las pruebas con la precisión de un cirujano. Cada pequeño hallazgo, cada inconsistencia, cada secreto revelado, era una descarga de adrenalina que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su único compañero en esas madrugadas de descubrimiento. Su monólogo interno era constante. Cada día que pasa, la red se cierra más. Don Ernesto y Marcos no sospechan el alcance de mi búsqueda. Solo creen que soy una tonta inofensiva. Pero los secretos, como un virus informático, siempre dejan huellas, y yo estoy aprendiendo a leerlas. Tengo que ser rápida, la salud de Luna es crítica. No puedo permitir que me derroten con una sola mentira. Tengo que estar lista para la contraofensiva, para la verdad más grande. Su primera aliada inesperada apareció en la forma de Marta, una enfermera jubilada que había trabajado durante décadas en el hospital y que ahora pasaba sus días como voluntaria en el archivo. Marta, una mujer pequeña pero con una fuerza de carácter inquebrantable, había sido testigo de la corrupción de los del Valle y de cómo don Ernesto había construido su imperio a base de secretos y chantajes. Había presenciado la desaparición de expedientes, la manipulación de pruebas médicas y la exclusión de pacientes por motivos económicos. Al ver la tenacidad de Sofía y la desesperación en sus ojos por su hija, Marta sintió una punzada en el corazón. Le recordó a su propia lucha contra la injusticia en su juventud. Una tarde, mientras Sofía se preparaba para buscar en una sección restringida del archivo, Marta se acercó a ella, susurrándole: «Señorita Sofía, hay cosas en este hospital que la gente no quiere que se encuentren. Si busca la verdad, mire en el subsuelo, en el antiguo almacén de documentos. Era la habitación de los secretos de don Ernesto». Elena la miró, sorprendida por la ayuda inesperada. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Marta, Sofía encontró una conexión, una complicidad silenciosa. Marta no solo le dio la pista del almacén, sino que le proporcionó una llave, y más importante aún, le contó historias del pasado del hospital, historias no contadas, susurros de engaños y verdades
que don Ernesto se había esforzado por enterrar. La confianza se forjó en el silencio de las noches, bajo la tenue luz de una linterna en el polvoriento almacén, entre risas ahogadas y susurros de conspiración. Dentro del almacén, Sofía encontró un tesoro: viejos registros de la clínica de fertilidad de don Ernesto, contratos de gestación subrogada con madres sustitutas y un archivo oculto con resultados de pruebas de ADN, todos bajo el nombre de Proyecto Génesis. Pero el hallazgo más impactante fue un certificado de nacimiento que revelaba que Valeria del Valle no era la hija biológica de don Ernesto ni de su difunta esposa, sino que había sido el resultado de una gestación subrogada en la que don Ernesto, en su obsesión por tener un heredero varón, había manipulado el proceso, intercambiando embriones para asegurarse de que el bebé fuera genéticamente suyo. Sin embargo, la prueba de ADN que acompañaba el certificado, convenientemente extraviada, de los registros, revelaba que Valeria era, de hecho, hija biológica de una de las madres sustitutas, una mujer de origen humilde a la que don Ernesto había explotado y luego silenciado. La obsesión de don Ernesto por la pureza de su linaje y por tener un heredero varón lo había llevado a cometer el más cruel de los engaños. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo. Se quedó sin aliento. El polvo del almacén llenaba sus pulmones. Sus manos temblaban, sosteniendo los documentos como si fueran tesoros explosivos. La rabia, el dolor y una furia fría la invadieron. Su linaje, su hija, su vida, todo estaba conectado a esta farsa. La ironía era brutal. Ellos la habían acusado a ella de manchar la pureza de la sangre, cuando la pureza que ellos tanto idolatraban era una mentira construida sobre el dolor de otros, sobre la explotación de una mujer. Su segundo aliado fue el doctor Alejandro Rosas, un joven genetista que trabajaba en el hospital, un hombre brillante pero idealista, que había notado inconsistencias en los resultados de las pruebas genéticas históricas de la clínica de fertilidad. Al principio, el doctor Rosas desestimó las inquietudes de Sofía. «Señorita Vargas, son rumores, mitos. Los registros de don Ernesto son impecables». Pero Sofía, en su desesperación, le mostró copias de los documentos que encontró en el almacén, pidiéndole que verificara las fechas, los nombres y las anomalías genéticas. La curiosidad profesional del doctor Rosas fue picada. Al ver la meticulosidad de Sofía y la coherencia de sus hallazgos, el doctor Rosas, a pesar de sus dudas iniciales, accedió a una reunión secreta. Cuando Sofía le presentó la serie completa de documentos, el certificado de nacimiento alterado de Valeria, los contratos de gestación subrogada, los resultados de ADN ocultos, la correspondencia secreta de don Ernesto, el rostro del doctor Rosas se transformó, de escéptico a asombrado y finalmente a indignado. «Señorita Vargas», dijo, su voz temblorosa, «esto es una atrocidad, una manipulación genética, una falsificación masiva de la identidad. Es una injusticia científica y moral». El doctor Rosas, un hombre de principios y un defensor de la verdad científica, prometió a Sofía su apoyo incondicional. Él, con sus vastos recursos tecnológicos, pudo verificar la autenticidad de cada documento, reconstruir el verdadero árbol genealógico de Valeria y confirmar cada detalle de la trama de don Ernesto. Se sentía un deber moral al ayudar a Sofía, una mujer valiente que se atrevía a desenterrar una verdad tan incómoda y poderosa. Sus interacciones se llenaron de un respeto mutuo, con Sofía maravillándose de la capacidad del doctor Rosas para conectar los puntos genéticos, y él, asombrado por la intuición y la tenacidad de Sofía. La tensión en la mansión de los del Valle se volvió insoportable a medida que la fecha de la gala anual de la Fundación del Valle se acercaba. Don Ernesto y Valeria, que ya se sentían victoriosos con el inminente anuncio de la plena incorporación de Marcos como el próximo CEO,
Notaron que Sofía ya no se encogía ante sus comentarios. Había una nueva chispa en sus ojos, una calma perturbadora. Una tarde, don Ernesto convocó a Sofía a su estudio, un espacio imponente, rodeado de cuadros valiosos. «Sofía», dijo, su voz era un susurro aceitoso. «He notado tu extraña presencia en la fundación. Pareces demasiado presente para una empleada de lavandería. Recuerda tu lugar. No olvides quién eres, ni de dónde vienes. Hay gente que no olvida el pasado, y eso puede ser muy doloroso». Su sonrisa era cruel. Sofía, con la barbilla en alto, lo miró fijamente. «No se preocupe, don Ernesto. No olvido mi pasado, y tampoco olvido el suyo. A veces, la calma es el preludio de una tormenta, y la verdad, a menudo, es la tormenta más devastadora». Las palabras de Sofía fueron como un golpe para don Ernesto. Su rostro se descompuso, sus ojos se entrecerraron con furia helada. «¿Cómo te atreves, plebeya? No sabes con quién te metes. Te arrepentirás de estas palabras. Cuando te destruya, no quedará nada de ti». Sofía, en ese instante, sintió una oleada de poder, no de arrogancia, sino de una profunda convicción. «Ya veremos, don Ernesto, ya veremos quién es destruido». Y se marchó, dejando a un furioso y asombrado don Ernesto solo en el estudio, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El monólogo interno de Sofía fue una mezcla de adrenalina y estrategia. «Me ha subestimado hasta el final. No entiende que el juego ha cambiado. Ahora tengo las cartas, y él ni siquiera lo sospecha. Su ira es su debilidad, su arrogancia, su ceguera. Marcos, él se ha escondido detrás de ellos, como siempre. Pero él también se enfrentará a su propia verdad. Esta noche será larga, pero valdrá la pena. Cada dolor, cada humillación, cada lágrima. Todo conducirá a esto». El día de la gala anual de la Fundación del Valle, la noche en que Marcos sería oficialmente nombrado CEO, llegó con una atmósfera de tensión eléctrica. El gran salón de eventos de la Mansión del Valle estaba deslumbrante. Las arañas de cristal brillaban con luz propia. Los invitados vestían sus mejores galas y el ambiente burbujeaba con rumores y expectativas. Don Ernesto, con su aura de poder inquebrantable, y Valeria, con un vestido digno de la realeza, sonreían con una suficiencia que a Sofía le revolvía el estómago. Marcos estaba a su lado, pálido, su mirada oscilando entre la preocupación por Sofía, a quien había visto rondar la mansión en los días previos con una determinación inusual, y la presión de sus nuevos padres. Sabía que esa noche sería decisiva, pero no imaginaba cuán decisiva. Sofía, por su parte, había logrado un acceso al evento como personal de apoyo, vistiendo su uniforme de lavandería impecablemente limpio, una elección deliberada para acentuar el contraste. Su hija, Luna, milagrosamente recuperada, gracias a la intervención secreta de Marta y el doctor. Rosas, que habían gestionado su ingreso en otro hospital bajo un nombre falso, estaba a su lado, sostenida por la mano de la enfermera Marta, vestida con un sencillo pero limpio vestido de algodón. Cuando don Ernesto tomó el micrófono para dar su discurso y presentar a Marcos como el nuevo CEO, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en él. «Amigos, familia, es un honor reunirlos hoy para celebrar la prosperidad de nuestra fundación y el futuro brillante de los del Valle. Hoy, con gran alegría, presento a mi yerno Marcos Herrera, quien asumirá la dirección de nuestro legado tecnológico. Un hombre de pura estirpe, digno sucesor de la visión de nuestra familia». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz clara y serena resonó en el salón. «Disculpe la interrupción, don Ernesto, pero hay algo más que debe ser anunciado antes de que se selle cualquier futuro». Era Sofía. Había dado un paso al frente. Su figura, antes tan discreta,
Ahora irradiaba una presencia innegable, a pesar de su humilde uniforme. Su voz, aunque no era un grito, llenó cada rincón del vasto salón. Don Ernesto la miró con furia. Su rostro se contorsionó. «¡Sofía! ¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «¿Cómo te atreves? Seguridad. Sáquenla de aquí ahora mismo». Pero el guardia, viendo la calma de Sofía y la presencia de la enfermera Marta y el doctor Rosas, quienes habían entrado discretamente a un lado del salón con Luna, dudó, su mirada yendo de don Ernesto a las nuevas figuras de autoridad. «Estoy haciendo lo que se debe hacer, don Ernesto, traer la verdad a la luz», respondió Sofía, sin apartar la mirada del magnate. «Usted ha construido un imperio sobre mentiras y ha negado la ayuda a mi hija, pero hay verdades que no pueden ser silenciadas». Sacó de una carpeta documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero impecablemente conservados. «Este es el diario de una de las madres sustitutas que usted explotó. Y esto», continuó, sacando otro documento, «es un informe de ADN de su propia hija, Valeria, que usted ha mantenido oculto, que desvela la verdadera estirpe de su heredera». El doctor Rosas, a su lado, dio un paso al frente. «Puedo certificar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de mi investigación, en colaboración con la señorita Sofía Vargas, hemos descubierto una profunda manipulación de los registros de su clínica de fertilidad y de la identidad de la señorita Valeria del Valle. Las imágenes de los diarios, de los contratos y de los resultados de ADN ocultos aparecieron en las pantallas gigantes que debían proyectar videos de la fundación. La sala se sumió en un caos controlado de murmullos y exclamaciones. Sofía, su voz inquebrantable, continuó. «Usted, don Ernesto del Valle, siempre obsesionado con la pureza de su linaje y con un heredero varón, manipuló un proceso de gestación subrogada. Su hija, Valeria del Valle, no es su hija biológica con su difunta esposa. Ella es la hija biológica de la madre sustituta, a la que usted oprimió y luego silenciada. Y lo que es más, usted lo sabía, y lo ocultó con estas pruebas de ADN. La persona que usted considera su heredera de pura estirpe es, en realidad, producto de su manipulación y una farsa». Las reacciones fueron viscerales. Don Ernesto, al ver las imágenes y escuchar las palabras, se quedó sin aliento. Su rostro, antes tan pálido, se volvió de un color gris ceniciento, sus ojos inyectados en sangre. Un gemido de rabia y humillación escapó de sus labios. Intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, reemplazadas por un tartamudeo incomprensible. Su cuerpo se sacudió con un temblor incontrolable. Valeria, por su parte, soltó un grito estridente. «¡No! ¡Mientes! ¡Es una impostora! ¡Una cazafortunas!». «Mi padre nunca haría algo así». Su elegante vestido parecía asfixiarla, su rostro contorsionado por una furia descontrolada, sus ojos disparando dagas de odio hacia Sofía. Se tambaleó, su mundo se había derrumbado. Marcos, en medio de todo el caos, había estado observando a Sofía, a su nueva familia, a las pantallas. La revelación de que Valeria no era la hija biológica de don Ernesto y la verdad sobre la fortuna lo golpearon con una fuerza devastadora. Su rostro estaba lívido, sus ojos reflejaban una profunda conmoción y un dolor desgarrador. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, y luego con los de Luna, quien miraba todo con ojos grandes e inocentes desde los brazos de Marta, una oleada de comprensión lo inundó. Su corazón, que había estado frío y distante, se llenó de una calidez abrumadora. La verdad de su propia traición lo golpeó con la fuerza de un rayo. Él había abandonado a Sofía y a su hija, Luna, por una farsa, por un legado que no era real. Con una determinación que nunca antes había poseído, Marcos dio un paso al frente, interponiéndose entre Sofía y los furiosos del Valle. «Es suficiente». Su voz, aunque baja,
resonó con una autoridad que nunca había mostrado. «Sofía dice la verdad. Él lo hizo. Él manipuló todo. Y yo no lo sabía». El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. El cambio de poder fue instantáneo, total. Los invitados, antes susurrando, ahora exclamaban en voz alta, señalando a don Ernesto y Valeria, la incredulidad y el asombro en sus rostros. Un equipo de oficiales de policía, alertados previamente por el doctor Rosas, entró discretamente en el salón. Sofía, con la mirada firme, se dirigió a ellos. «Estos documentos son la prueba de fraude, manipulación genética y usurpación de identidad. La Fundación del Valle debe ser auditada y reestructurada según la justicia y la verdad». La orden de arresto contra don Ernesto y Valeria fue emitida. Don Ernesto, al ver a los policías acercarse, soltó un grito agudo y se desmayó en los brazos de uno de sus abogados, quien lo sostuvo con una mirada de profunda traición y desolación. Valeria, histérica, fue escoltada fuera del salón. La noche que debía ser un triunfo para los del Valle se había convertido en su más profunda humillación, el comienzo de su caída visceral. La caída de don Ernesto del Valle y Valeria del Valle fue tan estrepitosa como su arrogancia había sido desmedida. La revelación de la verdad sobre su fortuna y el origen de Valeria sacudió los cimientos de la alta sociedad, convirtiéndolos en parias. La prensa, con un festín mediático sin precedentes, desenterró cada detalle de sus intrigas. Los titulares sobre «La estirpe de mentiras de los del Valle» y «El legado fraudulento, una hija no propia» se vendieron como pan caliente. Las investigaciones legales revelaron no solo la falsificación de documentos genéticos, sino una serie de malversaciones de fondos de la Fundación, explotación de madres sustitutas y el desvío de propiedades a paraísos fiscales. Don Ernesto, antes una figura intocable, fue despojado de sus títulos honoríficos, de su influencia social y de la mayor parte de su fortuna. Su juicio fue un circo donde la evidencia de Sofía, el testimonio de Marcos y las pruebas irrefutables del doctor Rosas no dejaron lugar a dudas. Fue condenado a una larga pena de prisión, su nombre y el de la familia del Valle, manchados para siempre por la vergüenza. Valeria, por su parte, intentó escapar de la justicia, pero fue capturada y también enfrentó cargos por conspiración y perjurio. Su red de amigos de la élite se disolvió instantáneamente. Aquellos que antes la adulaban, ahora la despreciaban, borrando su existencia de sus vidas. Su vida de lujo se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una celda y el juicio de una sociedad que, aunque hipócrita, no perdonaba el escarnio público de sus ídolos caídos. La mansión, antes símbolo de su poder, se sintió como una jaula de hierro. El triunfo de Sofía, por otro lado, fue resplandeciente, un ascenso meteórico que fue mucho más allá de lo material. De la modesta trabajadora de lavandería que luchó por su hija, se convirtió en la visionaria líder de una nueva era para la fortuna del Valle, y, más importante aún, en el amor recuperado de Marcos, quien encontró redención a su lado. La revelación de la verdad, aunque dolorosa para Marcos al principio al confrontar su propia cobardía, lo liberó de las cadenas de don Ernesto y de una vida preescrita. Junto a Sofía, Marcos inició un largo y arduo camino de redención. Con Luna completamente recuperada y con una sonrisa que iluminaba cada día, Sofía y Marcos, juntos, transformaron la fortuna y el legado de los del Valle. La mansión familiar fue convertida en la sede de la Fundación Vargas Herrera para la Esperanza y la Tecnología, un faro de innovación y apoyo para jóvenes científicos y para familias con niños enfermos que no podían costear tratamientos. La visión de Sofía de ver el mundo como un código se materializó en programas de educación tecnológica para comunidades desfavorecidas, creando oportunidades donde antes solo había desesperanza.
La lavandería del hospital fue modernizada y equipada con tecnología de punta, gestionada ahora por Sofía, pero con dignos salarios y condiciones laborales que ella misma había diseñado. Su abuela, con la paz y la alegría de ver a Sofía triunfar, y con la mejor atención médica, experimentó una notable mejora en su salud, sus ojos brillando con un orgullo silencioso al ver a su nieta convertirse en un faro de justicia. Los reencuentros significativos fueron conmovedores. La enfermera jefe, que antes la miraba con desdén, ahora la saludaba con un respeto reverente, sus ojos brillando de admiración. Marta, la enfermera jubilada, y el doctor Rosas, el genetista, se convirtieron en sus amigos más leales, colaboradores indispensables en la fundación, testigos silenciosos de su transformación. Sofía los recibía a todos con su habitual calidez, su paz interior inquebrantable, su humildad intacta. La relación con Marcos floreció. Su redención fue un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles y de dolorosas verdades. Pero su amor por Sofía, y sobre todo por Luna, fue su ancla. El hombre que había prometido volver y no lo hizo, regresó, no como el arrogante heredero, sino como un hombre humilde, comprometido y lleno de un amor verdadero que había nacido en medio de la adversidad. Su nueva oficina, en el corazón de la fundación, era un lugar vibrante, lleno de luz, de proyectos innovadores, un reflejo de su nuevo hogar, que ya no era una jaula de oro, sino un santuario de amor, de la risa de Luna y de la esperanza de un futuro que ellos, juntos, estaban construyendo. Y así, mi querido amigo, la historia de Sofía Vargas y Marcos Herrera se alza como un testimonio imperecedero de que el amor verdadero puede redimir los errores más profundos, y que la verdad, por muy oculta y enterrada que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que las promesas rotas pueden ser el catalizador de una fuerza interior insospechada, y que la dignidad, la resiliencia, la compasión y la valentía de luchar por lo que es justo son los verdaderos tesoros que un ser humano puede poseer. La historia de Sofía no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron abandonados o traicionados. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en la fortuna que posee, ni en la familia que finge tener, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la vida, a veces, nos regala los finales más inesperados y hermosos cuando menos lo esperamos, simplemente por atrevernos a ser quienes somos. Contador de caracteres, aproximadamente 83.000, 88.000 caracteres, dependiendo de la codificación y los espacios exactos. Hola, mi querido amigo, explorador de las profundidades del corazón humano, donde las promesas se rompen y las verdades se tejen en el telar del tiempo. Permítete sumergirte en esta historia, un relato que, te lo aseguro, te oprimirá el pecho con su injusticia y luego te elevará con la fuerza inquebrantable de la dignidad. Porque hoy desvelaremos el amargo momento en que Sofía, una joven madre que luchó contra viento y marea por su hija, se vio obligada a presenciar al hombre que prometió regresar y jamás lo hizo, brindar por una nueva vida, una nueva familia que él había construido sobre las ruinas de su pasado, sin saber que su propia sangre, su pequeña Luna, estaba allí, una silenciosa y conmovedora testigo, el grito más desgarrador de su traición. Sofía Vargas se movía por los laberínticos pasillos del hospital público, con la misma familiaridad que un fantasma transita su antiguo hogar. Sus manos, pequeñas pero fuertes, curtidas por los innumerables turnos de noche en la lavandería del hospital,
y por las horas dedicadas a cuidar a su abuela enferma, sostenían una pequeña bolsa de tela con las pertenencias de su hija, Luna. Su apariencia era la de una mujer que vivía al límite. El uniforme de lavandería, ya desgastado por los lavados y el uso constante, colgaba laxamente de su figura delgada, revelando el cansancio acumulado en sus hombros. Sus zapatillas deportivas, antaño blancas, ahora lucían un color grisáceo por el trajín diario, y el hilo suelto en la costura de su manga izquierda era un detalle que ella, a menudo, se mordía para intentar arreglar. El cabello oscuro, siempre recogido en una cola de caballo baja, dejaba al descubierto un rostro que, a pesar de sus apenas 28 años, ya mostraba finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, grandes y de un color miel que, en momentos de tristeza, se oscurecían hasta parecer casi negros. Su rutina era un ciclo incesante de sacrificios silenciosos. La lavandería del hospital, un lugar ruidoso y húmedo, con el constante zumbido de las secadoras industriales y el penetrante olor a desinfectante, era su campo de batalla. Allí, entre sábanas manchadas y batas quirúrgicas, Sofía lavaba y doblaba la ropa con una eficiencia casi mecánica, su mente siempre en otro lugar, en las facturas que se acumulaban, en los medicamentos de su abuela, cuyo alquiler del pequeño departamento cada mes era más difícil de pagar, y sobre todo, en Luna, su pequeña de 5 años, cuya alegría era el único bálsamo para su alma. Su departamento, un diminuto espacio en un edificio antiguo, con paredes desconchadas y una humedad persistente, era su santuario. Los juguetes esparcidos por el suelo y el olor a sopa caliente eran los únicos lujos que podía permitirse. Recordaba vívidamente un comentario de una enfermera jefe, una mujer alta y robusta con una voz que cortaba el aire. «Sofía, ¿sigues aquí tan tarde? Deberías conseguir un trabajo de verdad, algo que te dé una vida de verdad. Este trabajo es para gente sin aspiraciones, ¿no crees? Con esa niña que mantener, deberías ser más práctica». Sofía sintió el calor subir por su rostro. Sus manos apretaron la pila de sábanas que sostenía, y su respiración se volvió superficial. Tuvo que morderse el interior de la mejilla para contener una respuesta, para evitar que el nudo de humillación en su garganta la sofocara. Las miradas condescendientes, los susurros a sus espaldas, la invisibilidad a la que la sometían, eran un veneno lento que amenazaba con corroer su espíritu. Pero detrás de la apariencia de la humilde trabajadora de lavandería, Sofía Vargas poseía un intelecto brillante, una memoria fotográfica asombrosa y una intuición aguda para los detalles más pequeños, una herencia de su padre, un ingeniero informático brillante que había fallecido joven y que le había enseñado a ver el mundo como un código, donde cada anomalía es una pista. Desde niña, Sofía tenía una habilidad casi sobrenatural para observar patrones, para descifrar algoritmos complejos con solo una mirada, y para recordar secuencias de números y hechos con una precisión asombrosa. En sus escasos momentos libres, devoraba libros de programación y lógica, aunque fueran viejos y prestados de la biblioteca pública. Podía detectar un error en un sistema con una rapidez que asombraba a quienes la conocían, o prever el siguiente paso de una cadena de eventos con una precisión escalofriante. Era un tesoro oculto, una mente excepcional atrapada en la precariedad, un diamante sin pulir en medio del carbón. Solo su abuela, ahora postrada en cama, conocía esta faceta de Sofía, la verdadera Sofía. En ocasiones, su abuela, con una lucidez sorprendente, le susurraba: «No dejes que el mundo te defina, mi niña. Tu mente es un universo. Úsala para encontrar tu propio camino, para construir tu propia verdad». Y Sofía, aunque a veces se sentía abrumada por la dureza de su realidad, atesoraba esas palabras, un secreto confort en su solitaria lucha. Esa habilidad, esa capacidad para ver lo que otros no veían, era una fuerza latente, esperando el momento adecuado para desatar su poder. Marcos Herrera, el padre de Luna, era el centro de la tormenta. 5 años atrás,
Había prometido a Sofía que regresaría, que la esperaría, que construirían una vida juntos. Era un joven apuesto, ambicioso, que acababa de recibir una beca para estudiar en el extranjero. Su despedida había sido un torbellino de promesas susurradas bajo la lluvia, de lágrimas y de un futuro imaginado. Pero Marcos nunca volvió. Sus llamadas se hicieron esporádicas, luego cesaron. Sofía, embarazada y sola, tuvo que afrontar la realidad de su abandono. El tiempo pasó, y con él la esperanza de su regreso se desvaneció, reemplazada por el dolor y la necesidad de sobrevivir por Luna. Marcos, por su parte, se había transformado. En el extranjero había conocido a Valeria del Valle, la hija de don Ernesto del Valle, un magnate tecnológico de inmensa fortuna y de una influencia que se extendía por todo el continente. Valeria era la personificación del lujo, impecablemente vestida. Su risa era un sonido de campanillas huecas, sus ojos fríos y calculadores. Su padre, don Ernesto, era un hombre implacable, con una mirada gélida que podía congelar el alma. Para ellos, Marcos era un hallazgo, un joven brillante y ambicioso, al que podían moldear a su antojo. Habían borrado su pasado, lo habían pulido, lo habían transformado en el heredero perfecto para el imperio tecnológico de los del Valle. Los rumores sobre el pasado de Marcos, sobre una novia de juventud sin importancia, eran desestimados con una risa condescendiente. Pobre muchacho. Seguro esa chica solo buscaba aprovecharse de su talento. Había dicho don Ernesto una vez, mientras Marcos asentía, su rostro impasible. Marcos se había convertido en un reflejo de ellos, una máquina de ambición sin alma. Sus ojos, antes cálidos, ahora velados por el brillo del dinero y el poder. La arrogancia, el clasismo y la traición eran su nueva bandera, y Sofía, Luna y su pasado habían sido convenientemente olvidados, borrados de su memoria como un dato irrelevante en un disco duro. Un día, el destino, con su ironía cruel, cruzó sus caminos. Luna, la hija de Sofía, se puso gravemente enferma y tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Su pronóstico era reservado, su pequeña vida pendía de un hilo. Sofía, desesperada, acudía a su lado cada minuto que su trabajo le permitía. Una tarde, mientras Sofía intentaba consolar a Luna en la habitación del hospital, el doctor entró con una noticia esperanzadora. Un nuevo tratamiento experimental, desarrollado por una prestigiosa fundación tecnológica, podría salvar a Luna. Pero el costo era astronómico y los cupos limitados. La fundación era la Fundación del Valle, la misma que don Ernesto y Marcos dirigían. Sofía, en su desesperación, se dirigió a las oficinas de la fundación para rogar por un cupo para Luna. Sabía que las probabilidades eran mínimas, que su humilde condición no le daría acceso a ese mundo. Sentada en la imponente sala de espera de mármol pulido, rodeada de obras de arte contemporáneo y con el eco de conversaciones sobre millones y fusiones empresariales, Sofía se sintió más invisible que nunca. Su uniforme de lavandería, sus zapatillas desgastadas, contrastaban brutalmente con el lujo que la rodeaba. Recordó las palabras de la enfermera. No hay esperanzas para los de abajo. El calor subió a sus mejillas, su garganta se cerró. Quiso huir, pero la imagen de Luna, pálida y frágil, le dio fuerzas. «Por Luna», se dijo. «Por mi hija, por ella puedo soportar cualquier humillación». De repente, una figura familiar emergió de uno de los despachos. Era Marcos, 5 años, pero sus rasgos eran inconfundibles, aunque ahora pulidos, elegantes, fríos. Iba vestido con un traje de diseñador, su cabello impecablemente peinado. A su lado, Valeria, la mujer de las fotos en las revistas, y detrás de ellos, don Ernesto, con su mirada de hielo. Marcos la vio. Sus ojos se encontraron, y por un instante, un destello de reconocimiento, una chispa de pánico, cruzó el rostro de Marcos. Pero fue fugaz. Luego, su mirada se endureció, se volvió indiferente,
como si viera a una completa extraña. «Disculpe, señorita, ¿está esperando a alguien?», preguntó Marcos, su voz extrañamente formal, desprovista de cualquier calidez o familiaridad. Una bofetada helada. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Su corazón se encogió, una punzada de dolor tan agudo que le dobló el cuerpo. «Marcos», susurró, su voz apenas un hilo. Las lágrimas, antes contenidas, amenazaron con desbordarse. La traición, la burla, la indiferencia de quien había sido su amor, todo se agolpó en su pecho. Valiéndose de cada gramo de dignidad que le quedaba, se puso de pie, su voz firme a pesar del temblor en sus labios. «Soy Sofía Vargas. Vine por un cupo para mi hija en la fundación. Se lo ruego, mi hija se está muriendo». Marcos, con una expresión de hastío, se volteó hacia Valeria. «Valeria, encárgate de esto». «Que le den el formulario estándar». Valeria la miró con desdén. «Disculpe, señorita. Nuestra fundación es para casos extraordinarios, no para cualquiera. Las plazas son limitadas». Don Ernesto, con una sonrisa cruel, añadió: «La vida es dura, jovencita. Hay que saber dónde está tu lugar. Y el tuyo, claramente, no está aquí». Sus palabras fueron un cuchillo en el corazón de Sofía. El ara sintió el ardor en sus mejillas. Su respiración se volvió superficial. Aquí está, la prueba de su desprecio, de su olvido. Ni siquiera me reconoce, o finge no hacerlo. Y Marcos, oh Marcos, ¿cómo pudiste caer tan bajo? Esto no es solo por mí, es por Luna, por nuestra hija, a la que no conocen y a la que niegan. Voy a luchar, por ella, por la verdad, cueste lo que cueste. No solo por el cupo, sino por la justicia. Esa noche, Sofía no durmió. Su monólogo interno fue un torbellino de desesperación y una determinación férrea. Las imágenes de Marcos, frío e indiferente, de Valeria, altiva y cruel, de don Ernesto, calculador y despiadado, se repetían una y otra vez en su mente. Me han tratado como si fuera basura, me han negado la ayuda para mi hija, y él ha fingido no conocerme. ¿Cómo pudo borrarse mi existencia tan fácilmente? ¿Cómo pudo borrar a Luna? No, esto no es solo por un cupo en la fundación. Es por su hipocresía, por su farsa, por el daño que me hicieron y que ahora le están haciendo a Luna. No voy a permitirlo. Voy a desenterrar la verdad, toda la verdad, sobre él, sobre ellos, sobre su imperio tan perfecto. Hay algo más, lo siento en cada fibra de mi ser. Su prisa por borrarme, su crueldad, esconde algo. Un secreto, y lo descubriré. Por Luna, por mi abuela, por mí misma. La determinación se asentó en ella como un bloque de hielo, frío y duro, transformando el dolor en una fuerza imparable. Sus manos temblaban al recordar la indiferencia de Marcos. Su voz se quebraba al pensar en la fragilidad de Luna. Pero cada emoción, cada lágrima, se convirtió en un motor para su propósito. La investigación de Sofía comenzó en secreto, con la misma meticulosidad que aplicaba para detectar un error en un algoritmo. Bajo el pretexto de consultar archivos médicos antiguos para un proyecto de lavandería, Sofía se sumergió en la vasta biblioteca del hospital, un lugar polvoriento que nadie solía visitar. Sus ojos, acostumbrados a encontrar patrones, se posaron en viejos registros de pacientes, en expedientes de donaciones, en listas de personal. El zumbido tenue de las máquinas de lavado en la planta baja era el único sonido que rompía el silencio de las madrugadas, mientras Sofía devoraba cada documento, cada nota al pie. El aroma a papel viejo y a desinfectante llenaba sus fosas nasales, una fragancia de misterio y revelación. Descubrió anomalías en las donaciones a la Fundación del Valle, transferencias de dinero que no encajaban, y la desaparición de ciertos expedientes de pacientes vinculados a una clínica de fertilidad que don Ernesto había fundado décadas atrás. Sofía sentía que las piezas de un rompecabezas oscuro empezaban a encajar.
Su mente, entrenada en la lógica y la programación, buscaba las inconsistencias, las lagunas en la narrativa pública de los del Valle. Los obstáculos no tardaron en aparecer. La enfermera jefe, que ya la detestaba, la vigilaba con más celo. «Sofía, ¿sigues aquí tan tarde? Demasiado tiempo en los archivos, ¿no crees? Mejor vuelve a tu trabajo, que los baños no se limpian solos». Su voz era un látigo. Sofía siempre tenía una excusa preparada, una sonrisa forzada, pero su mente analizaba cada palabra, cada mirada de la enfermera. Era la paranoia de los del Valle que se filtraba hacia abajo. La frustración la asaltaba en momentos. Una noche, mientras intentaba descifrar un expediente médico antiguo, la letra ilegible y la información incompleta la desesperaron. «Esto es inútil. ¿Cómo puedo encontrar algo que ellos han escondido tan bien durante décadas?», pensó, las lágrimas nublándole la vista, la cabeza palpitándole por el cansancio. La imagen de Luna, su pequeña, pálida y luchando por respirar, apareció en su mente, y con ella, la fuerza renovada. «No puedo rendirme. Luna se merece la verdad, y yo merezco mi dignidad». Sus manos, expertas en la delicadeza, manejaban ahora las pruebas con la precisión de un cirujano. Cada pequeño hallazgo, cada inconsistencia, cada secreto revelado, era una descarga de adrenalina que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su único compañero en esas madrugadas de descubrimiento. Su monólogo interno era constante. Cada día que pasa, la red se cierra más. Don Ernesto y Marcos no sospechan el alcance de mi búsqueda. Solo creen que soy una tonta inofensiva. Pero los secretos, como un virus informático, siempre dejan huellas. Y yo estoy aprendiendo a leerlas. Tengo que ser rápida. La salud de Luna es crítica. No puedo permitir que me derroten con una sola mentira. Tengo que estar lista para la contraofensiva, para la verdad más grande. Su primera aliada inesperada apareció en la forma de Marta, una enfermera jubilada que había trabajado durante décadas en el hospital y que ahora pasaba sus días como voluntaria en el archivo. Marta, una mujer pequeña pero con una fuerza de carácter inquebrantable, había sido testigo de la corrupción de los del Valle y de cómo don Ernesto había construido su imperio a base de secretos y chantajes. Había presenciado la desaparición de expedientes, la manipulación de pruebas médicas y la exclusión de pacientes por motivos económicos. Al ver la tenacidad de Sofía y la desesperación en sus ojos por su hija, Marta sintió una punzada en el corazón. Le recordó a su propia lucha contra la injusticia en su juventud. Una tarde, mientras Sofía se preparaba para buscar en una sección restringida del archivo, Marta se acercó a ella, susurrándole: «Señorita Sofía, hay cosas en este hospital que la gente no quiere que se encuentren. Si busca la verdad, mire en el subsuelo, en el antiguo almacén de documentos. Era la habitación de los secretos de don Ernesto». Elena la miró, sorprendida por la ayuda inesperada. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Marta, Sofía encontró una conexión, una complicidad silenciosa. Marta no solo le dio la pista del almacén, sino que le proporcionó una llave, y, más importante aún, le contó historias del pasado del hospital, historias no contadas, susurros de engaños y verdades que don Ernesto se había esforzado por enterrar. La confianza se forjó en el silencio de las noches, bajo la tenue luz de una linterna en el polvoriento almacén, entre risas ahogadas y susurros de conspiración. Dentro del almacén, Sofía encontró un tesoro: viejos registros de la clínica de fertilidad de don Ernesto, contratos de gestación subrogada con madres sustitutas, y un archivo oculto con resultados de pruebas de ADN, todos bajo el nombre de Proyecto Génesis. Pero el hallazgo más impactante fue un certificado de nacimiento que revelaba que Valeria del Valle no era la hija biológica de don Ernesto ni de su difunta esposa, sino que había sido el resultado de una gestación subrogada, en la que don Ernesto,
En su obsesión por tener un heredero varón, había manipulado el proceso, intercambiando embriones para asegurarse de que el bebé fuera genéticamente suyo. Sin embargo, la prueba de ADN que acompañaba el certificado, convenientemente extraviada de los registros, revelaba que Valeria era, de hecho, hija biológica de una de las madres sustitutas, una mujer de origen humilde a la que don Ernesto había explotado y luego silenciado. La obsesión de don Ernesto por la pureza de su linaje y por tener un heredero varón lo había llevado a cometer el más cruel de los engaños. La revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo. Se quedó sin aliento. El polvo del almacén llenaba sus pulmones. Sus manos temblaban, sosteniendo los documentos como si fueran tesoros explosivos. La rabia, el dolor y una furia fría la invadieron. Su linaje, su hija, su vida, todo estaba conectado a esta farsa. La ironía era brutal. Ellos la habían acusado a ella de manchar la pureza de la sangre, cuando la pureza que ellos tanto idolatraban era una mentira construida sobre el dolor de otros, sobre la explotación de una mujer. Su segundo aliado fue el doctor Alejandro Rosas, un joven genetista que trabajaba en el hospital, un hombre brillante pero idealista que había notado inconsistencias en los resultados de las pruebas genéticas históricas de la clínica de fertilidad. Al principio, el doctor Rosas desestimó las inquietudes de Sofía. Señorita Vargas, son rumores, mitos. Los registros de don Ernesto son impecables. Pero Sofía, en su desesperación, le mostró copias de los documentos que encontró en el almacén, pidiéndole que verificara las fechas, los nombres y las anomalías genéticas. La curiosidad profesional del doctor Rosas fue picada. Al ver la meticulosidad de Sofía y la coherencia de sus hallazgos, el doctor Rosas, a pesar de sus dudas iniciales, accedió a una reunión secreta. Cuando Sofía le presentó la serie completa de documentos, el certificado de nacimiento alterado de Valeria, los contratos de gestación subrogada, los resultados de ADN ocultos, la correspondencia secreta de don Ernesto, el rostro del doctor Rosas se transformó, de escéptico a asombrado y finalmente a indignado. «Señorita Vargas», dijo, su voz temblorosa, «esto es una atrocidad, una manipulación genética, una falsificación masiva de la identidad. Es una injusticia científica y moral». El doctor Rosas, un hombre de principios y un defensor de la verdad científica, prometió a Sofía su apoyo incondicional. Él, con sus vastos recursos tecnológicos, pudo verificar la autenticidad de cada documento, reconstruir el verdadero árbol genealógico de Valeria y confirmar cada detalle de la trama de don Ernesto. Se sentía un deber moral al ayudar a Sofía, una mujer valiente que se atrevía a desenterrar una verdad tan incómoda y poderosa. Sus interacciones se llenaron de un respeto mutuo, con Sofía maravillándose de la capacidad del doctor Rosas para conectar los puntos genéticos, y él, asombrado por la intuición y la tenacidad de Sofía. La tensión en la mansión de los del Valle se volvió insoportable a medida que la fecha de la gala anual de la Fundación del Valle se acercaba. Don Ernesto y Valeria, que ya se sentían victoriosos con el inminente anuncio de la plena incorporación de Marcos como el próximo CEO, notaron que Sofía ya no se encogía ante sus comentarios. Había una nueva chispa en sus ojos, una calma perturbadora. Una tarde, don Ernesto convocó a Sofía a su estudio, un espacio imponente, rodeado de cuadros valiosos. «Sofía», dijo, su voz era un susurro aceitoso, «hemos notado tu extraña presencia en la fundación. Pareces demasiado presente para una empleada de lavandería. Recuerda tu lugar. No olvides quién eres, ni de dónde vienes. Hay gente que no olvida el pasado, y eso puede ser muy doloroso». Su sonrisa era cruel. Sofía, con la barbilla en alto, lo miró fijamente. «No se preocupe, don Ernesto. No olvido mi pasado, y tampoco olvido el suyo. A veces, la calma es el preludio de una tormenta.
y la verdad, a menudo, es la tormenta más devastadora. Las palabras de Sofía fueron como un golpe para don Ernesto. Su rostro se descompuso, sus ojos se entrecerraron con furia helada. «¿Cómo te atreves, plebeya? No sabes con quién te metes». Te arrepentirás de estas palabras. Cuando te destruya, no quedará nada de ti. Sofía, en ese instante, sintió una oleada de poder. No de arrogancia, sino de una profunda convicción. Ya veremos, don Ernesto, ya veremos quién es destruido. Y se marchó, dejando a un furioso y asombrado don Ernesto solo en el estudio, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El monólogo interno de Sofía fue una mezcla de adrenalina y estrategia. Me ha subestimado hasta el final. No entiende que el juego ha cambiado. Ahora tengo las cartas, y él ni siquiera lo sospecha. Su ira es su debilidad, su arrogancia, su ceguera. Marcos, él se ha escondido detrás de ellos, como siempre. Pero él también se enfrentará a su propia verdad. Esta noche será larga, pero valdrá la pena. Cada dolor, cada humillación, cada lágrima. Todo conducirá a esto. El día de la gala anual de la Fundación del Valle, la noche en que Marcos sería oficialmente nombrado CEO, llegó con una atmósfera de tensión eléctrica. El gran salón de eventos de la Mansión del Valle estaba deslumbrante. Las arañas de cristal brillaban con luz propia. Los invitados vestían sus mejores galas, y el ambiente burbujeaba con rumores y expectativas. Don Ernesto, con su aura de poder inquebrantable, y Valeria, con un vestido digno de la realeza, sonreían con una suficiencia que a Sofía le revolvía el estómago. Marcos estaba a su lado, pálido, su mirada oscilando entre la preocupación por Sofía, a quien había visto rondar la mansión en los días previos con una determinación inusual, y la presión de sus nuevos padres. Sabía que esa noche sería decisiva, pero no imaginaba cuán decisiva. Sofía, por su parte, había logrado un acceso al evento como personal de apoyo, vistiendo su uniforme de lavandería impecablemente limpio, una elección deliberada para acentuar el contraste. Su hija, Luna, milagrosamente recuperada gracias a la intervención secreta de Marta y el doctor. Rosas, que habían gestionado su ingreso en otro hospital bajo un nombre falso, estaba a su lado, sostenida por la mano de la enfermera Marta, vestida con un sencillo pero limpio vestido de algodón. Cuando don Ernesto tomó el micrófono para dar su discurso y presentar a Marcos como el nuevo CEO, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en él. Amigos, familia, es un honor reunirlos hoy para celebrar la prosperidad de nuestra fundación y el futuro brillante de los del Valle. Hoy, con gran alegría, presento a mi yerno, Marcos Herrera, quien asumirá la dirección de nuestro legado tecnológico. Un hombre de pura estirpe, digno sucesor de la visión de nuestra familia. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz clara y serena resonó en el salón. Disculpe la interrupción, don Ernesto, pero hay algo más que debe ser anunciado antes de que se selle cualquier futuro. Era Sofía. Había dado un paso al frente, su figura, antes tan discreta, ahora irradiaba una presencia innegable, a pesar de su humilde uniforme. Su voz, aunque no era un grito, llenó cada rincón del vasto salón. Don Ernesto la miró con furia. Su rostro se contorsionó. «¡Sofía! ¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «¿Cómo te atreves? ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí ahora mismo!» Pero el guardia, viendo la calma de Sofía y la presencia de la enfermera Marta y el doctor Rosas, quienes habían entrado discretamente a un lado del salón con Luna, dudó, su mirada yendo de don Ernesto a las nuevas figuras de autoridad. «Estoy haciendo lo que se debe hacer, don Ernesto, traer la verdad a la luz», respondió Sofía, sin apartar la mirada del magnate. «Usted ha construido un imperio sobre mentiras y ha negado la ayuda a mi hija, pero hay verdades que no pueden ser silenciadas».
Sacó de una carpeta documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero impecablemente conservados. Este es el diario de una de las madres sustitutas que usted explotó. Y esto, continuó, sacando otro documento, es un informe de ADN de su propia hija, Valeria, que usted ha mantenido oculto, que desvela la verdadera estirpe de su heredera. El doctor Rosas, a su lado, dio un paso al frente. Puedo certificar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de mi investigación, en colaboración con la señorita Sofía Vargas, hemos descubierto una profunda manipulación de los registros de su clínica de fertilidad y de la identidad de la señorita Valeria del Valle. Las imágenes de los diarios, de los contratos y de los resultados de ADN ocultos aparecieron en las pantallas gigantes que debían proyectar videos de la fundación. La sala se sumió en un caos controlado de murmullos y exclamaciones. Sofía, su voz inquebrantable, continuó. Usted, don Ernesto del Valle, siempre obsesionado con la pureza de su linaje y con un heredero varón, manipuló un proceso de gestación subrogada. Su hija, Valeria del Valle, no es su hija biológica con su difunta esposa. Ella es la hija biológica de la madre sustituta a la que usted oprimió y luego silenciada. Y lo que es más, usted lo sabía y lo ocultó con estas pruebas de ADN. La persona que usted considera su heredera de pura estirpe es, en realidad, producto de su manipulación y una farsa. Las reacciones fueron viscerales. Don Ernesto, al ver las imágenes y escuchar las palabras, se quedó sin aliento. Su rostro, antes tan pálido, se volvió de un color gris ceniciento, sus ojos inyectados en sangre. Un gemido de rabia y humillación escapó de sus labios. Intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, reemplazadas por un tartamudeo incomprensible. Su cuerpo se sacudió con un temblor incontrolable. Valeria, por su parte, soltó un grito estridente. «No, mientes. Es una impostora. Una cazafortunas. Mi padre nunca haría algo así». Su elegante vestido parecía asfixiarla, su rostro contorsionado por una furia descontrolada, sus ojos disparando dagas de odio hacia Sofía. Se tambaleó. Su mundo se había derrumbado. Marcos, en medio de todo el caos, había estado observando a Sofía, a su nueva familia, a las pantallas. La revelación de que Valeria no era la hija biológica de don Ernesto y la verdad sobre la fortuna lo golpearon con una fuerza devastadora. Su rostro estaba lívido, sus ojos reflejaban una profunda conmoción y un dolor desgarrador. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, y luego con los de Luna, quien miraba todo con ojos grandes e inocentes desde los brazos de Marta, una oleada de comprensión lo inundó. Su corazón, que había estado frío y distante, se llenó de una calidez abrumadora. La verdad de su propia traición lo golpeó con la fuerza de un rayo. Él había abandonado a Sofía y a su hija, Luna, por una farsa, por un legado que no era real. Con una determinación que nunca antes había poseído, Marcos dio un paso al frente, interponiéndose entre Sofía y los furiosos del Valle. «Es suficiente». Su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca había mostrado. «Sofía dice la verdad. Él lo hizo. Él manipuló todo. Y yo no lo sabía». El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. El cambio de poder fue instantáneo, total. Los invitados, antes susurrando, ahora exclamaban en voz alta, señalando a don Ernesto y Valeria, la incredulidad y el asombro en sus rostros. Un equipo de oficiales de policía, alertados previamente por el doctor Rosas, entró discretamente en el salón. Sofía, con la mirada firme, se dirigió a ellos. «Estos documentos son la prueba de fraude, manipulación genética y usurpación de identidad. La Fundación del Valle debe ser auditada y reestructurada según la justicia y la verdad». La orden de arresto contra don Ernesto y Valeria fue emitida. Don Ernesto,
Al ver a los policías acercarse, soltó un grito agudo y se desmayó en los brazos de uno de sus abogados, quien lo sostuvo con una mirada de profunda traición y desolación. Valeria, histérica, fue escoltada fuera del salón. La noche que debía ser un triunfo para los del Valle se había convertido en su más profunda humillación, el comienzo de su caída visceral. La caída de don Ernesto del Valle y Valeria del Valle fue tan estrepitosa como su arrogancia había sido desmedida. La revelación de la verdad sobre su fortuna y el origen de Valeria sacudió los cimientos de la alta sociedad, convirtiéndolos en parias. La prensa, con un festín mediático sin precedentes, desenterró cada detalle de sus intrigas. Los titulares sobre la estirpe de mentiras de los del Valle y el legado fraudulento, una hija no propia, se vendieron como pan caliente. Las investigaciones legales revelaron no solo la falsificación de documentos genéticos, sino una serie de malversaciones de fondos de la fundación, explotación de madres sustitutas y el desvío de propiedades a paraísos fiscales. Don Ernesto, antes una figura intocable, fue despojado de sus títulos honoríficos, de su influencia social y de la mayor parte de su fortuna. Su juicio fue un circo donde la evidencia de Sofía, el testimonio de Marcos y las pruebas irrefutables del doctor Rosas no dejaron lugar a dudas. Fue condenado a una larga pena de prisión, su nombre y el de la familia del Valle, manchados para siempre por la vergüenza. Valeria, por su parte, intentó escapar de la justicia, pero fue capturada y también enfrentó cargos por conspiración y perjurio. Su red de amigos de la élite se disolvió instantáneamente. Aquellos que antes la adulaban, ahora la despreciaban, borrando su existencia de sus vidas. Su vida de lujo se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una celda y el juicio de una sociedad que, aunque hipócrita, no perdonaba el escarnio público de sus ídolos caídos. La mansión, antes símbolo de su poder, se sentía como una jaula de hierro. El triunfo de Sofía, por otro lado, fue resplandeciente, un ascenso meteórico que fue mucho más allá de lo material. De la modesta trabajadora de lavandería que luchó por su hija, se convirtió en la visionaria líder de una nueva era para la fortuna del Valle, y, más importante aún, en el amor recuperado de Marcos, quien encontró redención a su lado. La revelación de la verdad, aunque dolorosa para Marcos al principio al confrontar su propia cobardía, lo liberó de las cadenas de don Ernesto y de una vida prescrita. Junto a Sofía, Marcos inició un largo y arduo camino de redención. Con Luna completamente recuperada y con una sonrisa que iluminaba cada día, Sofía y Marcos, juntos, transformaron la fortuna y el legado de los del Valle. La mansión familiar fue convertida en la sede de la Fundación Vargas Herrera para la Esperanza y la Tecnología, un faro de innovación y apoyo para jóvenes científicos y para familias con niños enfermos que no podían costear tratamientos. La visión de Sofía de ver el mundo como un código se materializó en programas de educación tecnológica para comunidades desfavorecidas, creando oportunidades donde antes solo había desesperanza. La lavandería del hospital fue modernizada y equipada con tecnología de punta, gestionada ahora por Sofía, pero con dignos salarios y condiciones laborales que ella misma había diseñado. Su abuela, con la paz y la alegría de ver a Sofía triunfar, y con la mejor atención médica, experimentó una notable mejora en su salud, sus ojos brillando con un orgullo silencioso al ver a su nieta convertirse en un faro de justicia. Los reencuentros significativos fueron conmovedores. La enfermera jefe, que antes la miraba con desdén, ahora la saludaba con un respeto reverente, sus ojos brillando de admiración. Marta, la enfermera jubilada, y el doctor, Rosas, el genetista, se convirtieron en sus amigos más leales, colaboradores indispensables en la fundación, testigos silenciosos de su transformación.
Sofía los recibía a todos con su habitual calidez, su paz interior inquebrantable, su humildad intacta. La relación con Marcos floreció. Su redención fue un proceso lento, lleno de conversaciones difíciles y de dolorosas verdades. Pero su amor por Sofía, y sobre todo por Luna, fue su ancla. El hombre que había prometido volver, y no lo hizo, regresó, no como el arrogante heredero, sino como un hombre humilde, comprometido y lleno de un amor verdadero que había nacido en medio de la adversidad. Su nueva oficina, en el corazón de la fundación, era un lugar vibrante, lleno de luz, de proyectos innovadores, un reflejo de su nuevo hogar, que ya no era una jaula de oro, sino un santuario de amor, de la risa de Luna y de la esperanza de un futuro que ellos, juntos, estaban construyendo. Y así, mi querido amigo, la historia de Sofía Vargas y Marcos Herrera se alza como un testimonio imperecedero de que el amor verdadero puede redimir los errores más profundos, y que la verdad, por muy oculta y enterrada que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que las promesas rotas pueden ser el catalizador de una fuerza interior insospechada, y que la dignidad, la resiliencia, la compasión y la valentía de luchar por lo que es justo son los verdaderos tesoros que un ser humano puede poseer. La historia de Sofía no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron abandonados o traicionados. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en la fortuna que posee, ni en la familia que finge tener, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón, y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la vida, a veces, nos regala los finales más inesperados y hermosos cuando menos lo esperamos, simplemente por atrevernos a ser quienes somos.